Hola. Top, señores. Continuamos. Boker Tov, estamos en ¿Qué página? 278. Tenemos un detalle con la luz aquí. Voy a ver si son allá los Manda el enchufe. dos. Bueno. Después de que terminamos de ver los... estamos en Jovot Levavot, Sha'ar Avodat Elokim, Perek Dalet, capítulo 4. Después de que terminamos de ver los 10 niveles de los estudiosos de la Torah, ahora el Rabbeinu Bachye pasa a otros 10 niveles de las personas en su relación a la Torah, su emuná, su fe y su recepción de Avodat Hashem, de su servicio a Akadosh Baruj Hu, o sea, cumplimiento de Torah y de Mitzvot. Entonces dice el Rabbeinu Bachye, Achdeot Anshe Torah, las filosofías, las ideologías de los hombres de la Torah, Be'emunatam, en su fe, de Kabbalat Avodat Hashem Yitbarach, y su recepción de Avodat Hashem. ¿Por qué motivo hay que servir a Hashem? Hay mucha gente que cumple Torah y Mitzvot. La pregunta es si ¿cómo se dice? Si el motor o lo que los motiva a cumplir Mitzvot es el mismo motivo. Hay gente que cumple Mitzvot por una razón, hay otros que cumplen por otra razón. Entonces, eso es lo que nos va a analizar aquí el Rabbeinu Bachye. Y eso se divide en 10 tipos, en 10 niveles. Behem al-Eser Madregot. Como ustedes ven, el Rabbeinu Bachye de cada cosa tiene muchos tipos. No hay uno solo. Hay, ¿mejor? Sí, 10 de esto, 5 del otro. Siempre hay... pero bueno, ya fe. Eso significa que las cosas no siempre son homogéneas, son heterogéneas. ¿Mejor? Hay. Pero todo tiene lugar, como dice el dicho. En la viña, como dice el Dino, en la viña del Señor, que es mucho. ¿Ah? De todo hay en la viña del Señor. Mejor. Lo importante es que haya viña. Eso es lo más importante. Viendo viña, ya. Dijo, no me des, nomás ponme. ¿Cuánto tomo? ¿Cuánto se toma? ¿Cuándo se toma? Cuarto. No me des, nomás ponme donde hay. Mejor. שהכל יהיה בדברו. טוב, אז בואו נראה. תחילתם, el primer nivel, el primer tipo de gente, en lo que se relaciona a la emuná, el cumplimiento de las mitzvot, anashim, nasaotam asichlut. El primer tipo de personas son personas que se dejaron llevar, ¿sí?, por la sichlut. Sichlut significa las personas que no tienen una gran inteligencia o conocimiento o entendimiento de las cosas. Gam gover atavot alem limos batorah. O sea, estas personas básicamente se dejan llevar primeramente porque no entienden las cosas bien. Y las personas que no entienden bien las cosas, entonces tampoco no entienden bien la grandeza de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Y además se dejan llevar por sus deseos materiales, por sus ta'avot. Entonces,
eso les provoca lim'os Torah. Entonces, estas personas básicamente tienen dos problemas, uno intelectual y otro de midot, de cualidades, de rasgos. ¿Qué? Entonces, el primer problema es de que esta gente no tiene la capacidad de entendimiento para poder conectarse con la Torah y las mitzvot y con la emuná. Y segundo, que sus deseos, sus tavot, sus deseos cárneos materiales, los alejan del camino de la Torah y no les permiten conectarse con la Torah, porque la Torah, por supuesto, lucha en contra de esas cosas. De que la persona tiene que ser más humilde, que la persona tiene que ser más, vivir un poquito más en la abstinencia y no dejarse llevar por sus tavot, por sus deseos. Y eso les provoca a estas personas, básicamente, alejarse y afilo detestar el camino de la Torah. Y ellos piensan de que, bueno, cada pueblo tiene sus costumbres. Los judíos también tienen sus costumbres. ¿Sí? Estos tienen sus costumbres, esta religión tiene su costumbre. Bueno, yo nací judío, pero ¿qué es todas esas leyes y todas esas cosas y todas esas costumbres? Son cosas que cada pueblo adaptó hacia él ciertas formas de vida. ¿Y quién dijo que eso es lo correcto y que yo tengo que hacer esas cosas? ¿Qué? Eso es lo que dice aquí. Y pensaron que la Torah es como una serie de costumbres que el pueblo adoptó, ¿qué? Para vivir con ellas. Y como las leyes que por medio de ellos dirigen a sus pueblos, ¿qué? A los tontos. O sea, como los inteligentes dirigen a los tontos. Les dicen, mira, ustedes hay que hacer esto y esto, y ustedes hagan esto y todo va a estar bien. Entonces, los que dirigen son los jajamim y los que cumplen son los tontos. Entonces esta persona dice, yo no quiero ser del grupo de los tontos que cumple estas leyes que otros dijeron que hay que hacer. Así captan a la Torah este grupo de personas. ¿Qué? Y todo esto es porque otra vez por el tema de las tavot, porque tienen una naturaleza un poco materialista o demasiado materialista, y por eso no pueden conectarse con el cumplimiento de la Torah de las mitzvot. Porque son gente de un nivel bajo, muy pashut, que tanto a nivel del intelecto como a nivel de sus rasgos no les permite conectarse con la Torah. Veinam nichnasim tachat al la Torah, y no entran debajo del yugo de la Torah. Velon nimshechim ba'avodot hasechel, y no quieren poner en funcionamiento, ¿sí?, su sechel, su raciocinio, para entender y para profundizar mejor qué es la Torah y qué significa la Torah y qué es la emuna, etc. ¿Por qué? Porque pashut meot, ellos quieren vivir, como se llama hoy en día, una vida libre. Yo quiero ser libre. ¿Sí? Si yo me tengo que someter a la Torah, entonces soy un esclavo de esas costumbres y de esas leyes y de esos comportamientos
que nos enseñan nuestros dirigentes. Y yo no quiero eso. ¿Sí? Eso significa Hefker. ¿Saben lo que es Hefker? Hefker es alguien que no tiene dueño. ¿Sí? En la halajá, por ejemplo, hay un campo. ¿Sí? Una persona tiene un campo. Entonces, yo soy dueño de ese campo. Pero ahí hay unos campos que no tienen dueño. Sí, son tierras abandonadas. Eso se llama Hefker. Hefker. Entonces, hay personas que quieren vivir como esos campos, que no tienen dueño. Quieren vivir la vida loca. Quieren vivir la vida Loca. La vida loca. Ellos la denominan vida libre. Ellos quieren tener libertad. No quieren que nadie les diga qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, cómo tienen que estar organizados en la vida. No. Entonces esta es la primera ideología o no ideología o anti-ideología de estas personas, que lo que menos quieren es de que alguien les indique qué hacer. Y la Torah es eso, que alguien te indica exactamente qué hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces el Señor no solamente que no quiere que nadie le diga qué hay que hacer cuando hay que levantarse, porque él ni siquiera no se quiere levantar. Sí. Y tampoco no se quiere acostar. ¿Quién sabe? ¿No? O cuando todos están levantados, él se quiere acostar, y cuando todos están acostados, él se quiere levantar. Bekitsur, ese es el concepto de Hefker. Contrario a la carroza, lo que se deja llevar por su dueño a donde que el dueño quiera ir. El Señor, Pashut Meot, no quiere tener a alguien encima de él que le diga lo que tiene que hacer. Él quiere, déjeme tranquilo, yo hago a mí lo que se me da la gana. Eso es Hefker. Hefkerut. ¿Qué? Jajamim dijeron, hay un tipo de personas que le gusta ese estilo de vida, que son los esclavos. Los esclavos kenanitas, Jajamim dijeron, Avda be'efkeira nihale. ¿Sí? El Evet, como siempre tiene encima a su patrón, entonces él lo que está buscando constantemente es, ¿sí?, el momento en el cual el patrón no le diga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él quiere efker, él quiere ser libre, él quiere liberarse de su esclavitud, de su yugo, de su sometimiento. Y por eso es lo que más quiere. Y en el momento que ve una brecha, la aprovecha. La brecha la aprovecha. Ese poeta, opa. Como un animal enjaulado. Mejor. Entonces, este es el primer estilo de personas en relación a la Torah y a las mitzvot. Los que no quieren ni Torah ni mitzvot. Quieren, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? Libertad. ¿Cómo se dice? Free. Ellos quieren free. Eso es lo que quieren. La fe. Ellos quieren free to Palestine. Kadima. El que quiere frito Palestina va a estar frito, va a estar frito. El que quiere frito Palestina va a estar frito. Va a estar frito. Así se dice en México. Frito. Muy bien. Y sobre eso dijo Shlomo Amelech en Mishlei: Lo yachpot ksil, no deseará el tonto bitvuna, el conocimiento, kim beitgalot libo. Él quiere lo que siente en su corazón. Así dijo Shlomo Amelech. Este señor tiene un órgano de más en su cuerpo. Porque no lo usa, pues. Entonces,
está de adorno, sí, está de más. Además. Sí, no es necesario, ¿sí? Y por eso se queda en su tontera, en su estilo de vida, de la libertad, de la efkerut. Ese es el primer tipo de personas. 2. המדרגה השנית, אנשים לא יכלו לדחות האותות ולהחיש המופתים אשר נראו על ידי הנביאים. טוב, כמובן que esta persona, la primera, tú le vas a empezar a decir, pero mira, Hashem le dio la Torah, Sinai, Moshe Rabbeinu. Déjate esas cosas, adiós, así, ¿qué es eso? No, sí, yo no conozco esa historia, ese es un invento tuyo. No, ¿sabes? Hay personas que ya avanzaron un poquito, ya han dado un paso más adelante, ¿sí? Y que les cuesta negar todo lo que está escrito en la Torah y todo lo que dijeron los profetas. Y por eso no pueden negar o desplazar Lidhot Aotot, ¿sí? Los milagros, las maravillas, y negar todas aquellas cosas que aparecen en la Torah, en los Nevi'im, ¿qué? ¿Por qué? Porque son cosas que son famosas y que son conocidas. Las plagas, la salida de Egipto, la partición del mar, Matan Torah. ¿Qué hecho? Esas cosas no son públicas, históricamente hablando, y no se pueden negar. Pero ellos llegan a un punto donde dice, bueno, yo creo en los milagros y que salimos de Egipto y de la partición, todo eso estoy de acuerdo. Pero, y afirmo que están de acuerdo de que Hashem lo hizo y creen en Dios, ¿qué? Pero ellos dicen, pero si la Torah es verdadera, ahí ya yo no estoy seguro. Ya no estoy seguro. ¿Cuál es el argumento? אלה שנסתפקו במיתת התורה ואמרו דברים קרובים לדעת מי שהקדמנו זכרם. עכשיו, estos en este punto se parecen un poco a la secta anterior. שאלוהים רצה לראות את בריאותיו דרך שיתוקם בו עניינם בעולם הזה. אלוקים, הקדוש ברוך הוא, כן? שאלוקים רצה לראות את... ellos dicen, no es posible que Dios se haya rebajado y le empiece a decir a la gente que tiene que comer, que no tiene que comer, que lo que... Dios es que es un cocinero, culinario, que me tiene que empezar a decir qué puedo comer y qué no puedo comer y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y luego Dios está demasiado arriba para conectarse con hormiguitas como nosotros. Con pequeñeces. נכון, בדיוק. ואמרו דברים קרובים לדעת משקדמנו זכרם, שאלוקים רצה להורות את בריאותיו דרך שיתוקם עניינם בעולם הזה. Así que Elohim quiso enseñar a las criaturas el camino correcto para lo que tienen que hacer en este mundo. ואיר הנביא להנהיגם במה שצריך להם מן החוקים. כן? Y por eso ellos dicen, casi como la opinión anterior, que Elohim quiso enseñarle a las personas un cierto camino y para eso despertó al profeta o a los profetas para que enseñen una serie de leyes y de obligaciones. Benatán lo totu muftin ishma debarav, y le dio e hizo milagros con esos profetas, lishma debarav, para escuchar sus palabras, ulekabel hukav venam ma'aminim bikimul va'onish. Ellos, como se dice, agarran de la Torah lo que les conviene.
que lo Beseder Hashem hizo milagros y nos sacó de Egipto, Kol Yafé, pero la Torah ya no, eso ya no es Bediuk. Lo tomé Dios nos quiere dar ciertas leyes y las entregó por medio de los profetas, pero eso no es para nosotros, no es para mí. ¿Qué? Diré que el argumento es de que lo que dije ahora, ¿sí? Un poquito también lo que dice el filósofo en el Rabbi Yehuda Levi, en el Kuzari, que ahora se acuerdan que cuando viene el rey, los Kuzarim, y él empieza a buscar el camino verdadero, ¿no? Sí. Él tuvo el sueño, él era muy creyente, y él tuvo el sueño de que sus ideas son correctas, pero sus acciones no. Entonces, bueno, él dice, bueno, vamos a investigar, a ver dónde está lo correcto. Entonces, primero va a lo del filósofo, el griego. El filósofo le dijo, mira, tú tienes que apegarte al conocimiento y a esto y ser... ¿Qué hecho? Tienes que ser filósofo. Si un filósofo yo entiendo, pero ¿qué hago? ¿Sí? Yo necesito saber cuáles son las acciones correctas. No me llane, tú eliges qué es lo que te gusta. Tú eliges lo que quieras, no me llane. El tema es de que tengas buenas intenciones y quieras apegarte al conocimiento y a la sabiduría, y eso que Ilu te conecta con algo que se denomina Dios o algo por el estilo, o sea, más o menos. ¿Qué? ¿Sí? Ya fue. Entonces, al final, ¿qué resulta? Resulta que, ¿qué es lo que yo hago en la vida? Lo que yo quiero. Si eso no me perjudica en llegar a ser filósofo, haz lo que quieras. Se dijo, piensa y luego existes. Este señor, ¿qué hay en el fondo de esto? Un poquito de lo que hay en el fondo en esto es de que el filósofo dice, no puede ser que Dios, que es algo tan alto, ¿qué le importa lo que yo haga? Qué importante es si yo como esto o como esto, o si me visto esto o me visto lo otro, o me rasuro así o me rasuro así, El tema es que seas un gaón, que seas un genio, eso es lo importante, ¿sí? Porque la genialidad te puede conectar con el super genio, ¿no? Entonces por eso hacer o no hacer no es tan relevante. Entonces, esta gente dice lo mismo. Yo estoy de acuerdo, hubo milagros, pero, o sea, no me cabe en la cabeza la idea de que, bueno, me vengan a decir a mí exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, de qué forma lo tengo que hacer, porque Dios está muy por encima de todo para que, ¿sí?, se empiece a preocupar de darnos una serie de reglamentos en ese tipo. Y eso es lo que dice aquí. Entonces, Dios quiere que las personas hagan esto o lo otro, y por eso envió a los profetas para que nos enseñen esas leyes. Y hizo milagros para que creamos en ellos, pero ellos no creen en eso y tampoco no creen en el Sahar Bigmul Baonesh, ¿sí? Y tampoco creen en que si tú vas a hacer las cosas te van a dar una recompensa y si no te van a castigar. No, esas cosas ellos no creen de ninguna manera. Chulla vida, no creen en el castigo y recompensa. ¿Qué? No, estos ya están, menos mal. sí, o sea, son personas que por lo menos tienen una cierta conciencia
de la grandeza de Dios y de los milagros que hizo y todas las cosas que leemos, pero no lo aterrizan al mundo de la práctica, digamos así, ¿no? Al mundo de, bueno, hay que hacer mitzvot, hay que obedecer, no. Otra vez, al fin y al cabo es, déjame tranquilo, yo hago mi vida, Najón, tengo ahí dentro de mi razonamiento y de mi conocimiento de que hay Dios y que históricamente hizo grandes cosas y que mandó profetas, jule, pero que eso tenga que ver con lo que yo como en mi mesa o no, no tiene nada que ver, ¿sí? O si descanso o no descanso, o qué día descanso, o qué es lo que hago, o qué hablo o no qué hablo, en eso no, y menos que hay recompensa o castigo por las acciones. ¿A Piccolo se encuadra en esta categoría bravo o está en otra? Sí, llámelo como... No sé cómo titularlo. Él no les da un título. Él explica quiénes son estas personas. ¿Sabes? Top. Allá. Antes de continuar con el tercero, el Rabbeinu Bajie quiere trabajar en los argumentos de estas dos sectas y de alguna manera refutarlas. ¿Sí? Porque nuestros jajamim muchas veces nos dicen, bueno, tales personas piensan tal cosa. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hago con eso? Entonces yo sé ahora que hay personas que piensan mal, que su filosofía es incorrecta. Entonces, tú puedes decir, bueno, eso es incorrecto. Y, bueno, entonces ellos viven en su incorrección. Pero hay jajamim, ¿sí? Como el Rabbeinu Bajie, el Rambam, que enfrentaron esas ideas y trataron de explicar por qué están mal, ¿me entienden? Porque una cosa es que tú digas, bueno, esto está mal. Ahora, explícame por qué. Porque no tienes razón. Entonces, un poquito es lo que quiere hacer ahora el Rabbeinu Bajie. Vani Roel Eber, y yo veo la necesidad de explicar, en síntesis, ¿sí? Lo que puedo yo refutar a estos argumentos, Biktsara, o sea, en síntesis, al derech ameniut veha askama, que y lo voy a probar de tal forma que quede claro que no, lo que están diciendo estas personas no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Okay? Y por otro lado, voy a demostrar que también a pesar de su error, o sea, su idea filosófica, que Hashem nos ordena y nos obliga a cumplir la Torah, y por supuesto que también Él recompensa el cumplimiento y castiga el no cumplimiento. Al derech hameniut, o sea, el hecho de que lo que ustedes están diciendo, ¿sí?, no es lo correcto. Que aborena alam romama leshanot minag lemi shemechazev alav veomar bishmo ma shelo amar. ¿Qué? El hecho de que Akadosh Baruj Hu es demasiado elevado, está muy por encima de cambiar la naturaleza del mundo, ¿qué? Sobre aquel que dice mentiras sobre Akadosh Baruj Hu, que aborena ala umeroman leshanot minag lemi shemechazev alav veomar bishmo ma shelo amar, ¿qué? Y dice en su nombre lo que él no dijo. Vimu meyasher otam bechazbo al elokim el Elohim, כי אין החזון הנראה לנביא יותר נפלא וקשה משנות המנהג לו. כן? Un minutito.
Ahora, bueno, aquí que tú dices que, bueno, que en realidad lo que dicen estos dirigentes del pueblo, ¿qué dijo la primera secta? La primera secta dijo, bueno, vinieron personas y dijeron que eso lo dijo Dios. ¿Entiendes? Así dijeron ellos, ¿no? Que así como vemos en otros pueblos que vienen dirigentes y empiezan a decir cosas que ilu en nombre de Dios, entonces eso no se saltó al pueblo judío, lo mismo. O toda y por eso no cumple la Torah. Entonces él dice, eso no es lógico. Especialmente cuando en el segundo grupo dijimos de que ilu que ellos hicieron, o sea, Dios hizo milagros junto con estos profetas y les dio fuerza para hacer milagros. Entonces, no es posible que Akadosh Baruj Hu, que es tan elevado, haga milagros, o sea, cambie la naturaleza para que alguien venga y diga mentiras. ¿No? O sea, tú estás diciendo, no, estos señores, dirigentes del pueblo, son mentirosos, o sea, están vendiendo mercadería falsa que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Hashem, que Ilu los ayudó e hizo milagros a los ojos de todos para ver que estos profetas son verdaderos? ¿Sí? Que Hashem va a hacer esas cosas, va a cambiar la naturaleza para ayudar a farsantes, a mentirosos, y que diga en nombre de Dios lo que Dios no dijo que les diga a las personas. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Y por ese motivo, ¿por qué Hashem mismo no va a ordenar cómo cumplir con su voluntad? Para Hashem no es más difícil decirle al profeta qué es lo que tiene que decir, que él mismo diga lo que él quiere decir. ¿Por qué utiliza a los profetas? ¿Qué? En lugar de decirle al profeta y cambiar la naturaleza y hacer milagros, que él mismo se dirija y diga las cosas. ¿Qué? Y si ellos creen que Hashem cambió y hizo esos milagros para que escuchemos al profeta, entonces, ¿por qué no van a creer también que la nebuá que dice en nombre de Hashem es verdadera? Bekitzur, lo que yo entiendo de lo que está diciendo aquí es de que es muy difícil de aceptar de que Akadosh Baruj Hu venga a hacer tantos milagros para nada. O sea, para que al final, ¿sí?, él le encargue a los dirigentes del pueblo, a los profetas, que se dirijan a Am Israel y que ellos se apoyan en esos grandes milagros, así como sucedió con Moshe y todo lo que hizo, que al final todo eso sea simplemente para engañar, que los profetas de Am Israel vinieron a engañar a Am Israel. Entonces, eso es lo que está insinuando aquí. Por un lado, y por otro lado, dice el Rabbeinu Baje, Valderech Haskama, Ilu haya mitbarer berria berura sheu ken, y si también según su error, se aclararía con pruebas claras que ellos tienen razón, también tendríamos que escuchar al profeta, quien Hashem no va a permitir de que se hagan milagros y maravillas por medio
de aquel que no sabe el camino del bien y el camino recto. Y aquel que Hashem lo eligió, que es el profeta, para enseñarnos el camino bueno, cuando veamos los milagros que se hacen por medio de él, entonces corresponde que nosotros nos apoyemos en él y sigamos su camino. Entonces por eso tenemos que apoyarnos en ellos en la dirección de nuestra vida y lo tenemos que seguir, que Moshe Amar, como dijo Shlomo Melech en Mishlei, Yerá et Hashem beni Melech, teme a Hashem, hijo mío, y al rey, Bekol Shekem mishinere mofet Eloi. Por supuesto que hay que temer y obedecer a los que se vieron milagros por medio de ellos, que son los profetas. Entonces, no sé, yo veo un poquito aquí en la ideología del Rabbeinu Bachia de que el tema de que Hashem le da la posibilidad, o sea, de que él mismo hace milagros y le da la posibilidad a los profetas que hagan esos milagros, eso es algo muy fuerte y no puede ser de que es casual, sino que tiene un sentido y por eso nosotros tenemos que creer en los Nevim, en los profetas de Am Israel, especialmente en Moshe Rabbeinu y todo lo que él, aunque aquí no especifica Dafka Moshe, sino que habla en forma general de todos los profetas. Y pone mucho énfasis en el tema de los milagros. O sea, de manera es interesante que el Rambam no va un poco diferente. Él dice que el tema no es tanto los milagros, sino que es la revelación de Hashem en Har Sinai. O sea, Dafka el Rambam dice que los milagros no es el punto. ¿Ah? Sí, porque él dice que los milagros que hacen los profetas no vienen a demostrar nada, sino que son necesarios por diferentes motivos, pero no son la base de la creencia. O sea, yo no creo en Dios por los milagros. Así dice Rambam. Yo creo en Dios porque Dios se reveló en Har Sinai y me dijo, aquí estoy, yo soy el Dios que te saqué de Egipto y por eso me obedeces y cumples la Torah y las mitzvot. El Amá, yo entrego la Torah por medio de Moshe y hay milagros, y hubo milagros en Egipto y hubo... Entonces la pregunta es hasta qué punto los milagros son una plataforma para creer en Hashem o no creer en Hashem. Al contrario, a veces vemos en la Torá que tenemos el tema del profeta falso, ¿no? Y el profeta falso también puede hacer milagros. Pero ¿qué pasa si viene un profeta falso y te dice, que hace un milagro, te dice, no creas en Dios y ve a hacer idolatría? Entonces, ¿le hago caso o no le hago caso? No, pasó. Y ese profeta es un Naví Sheker y hay que matarlo, a filo que hizo milagros. Y de alguna manera eso también es el argumento en contra, por ejemplo, de lo que dicen, pero Jesús hizo milagros. Bonagit que hizo milagros. ¿Y qué? ¿Y qué? También Bilam hizo milagros. ¿Sí? Y también tenemos en la historia brujos y tenemos personas que saben manejar fuerzas de la naturaleza, pero eso no quiere decir de que sus caminos y sus ideas son las correctas. No sé, yo veo que según el Rabbeinu Bachia, sí, eso tiene una cierta fuerza de que si Hashem hace Nisim, Beniflaot, milagros, maravillas, y cambia la naturaleza, y nos hace todo lo que nos hizo en Egipto, y al salir de Egipto, y en el desierto, entonces eso no es
Stam, no es así nomás. Y el momento que todo esto se conecta con los profetas, entonces significa que sí tenemos que respetar e ir por el camino de esos dirigentes que básicamente son los que Hashem eligió para que nosotros cumplamos la Torah y las mitzvot. ¿Qué? Tal vez la explicación que da el Rabino Bajie es al mismo nivel para que comprenda la gente que tiene ese problema, porque ellos están muy en lo intelectual. Entonces él va desde una lógica intelectual. Najón. Hasta que él va, Najón. Lo que tú dices es muy correcto. O sea, ¿cómo se dice? Hay que contestarle a las personas con sus argumentos. Najón. Ya fue. De acuerdo. Todo acabó. El Kitsur, entonces, lo veamos de una forma o de la otra. En el momento que nosotros vemos que ¿sí? De que Hashem no va a ser así nomás, y no va a cambiar la naturaleza, y no va a hacer milagros tan grandes, y eligió a los profetas para que ellos nos dirijan. Entonces dice el Rabino Bajie, Varshna Panim Em Hayavim Bekablata Torah. Por eso, por esos dos lados, estas dos sectas tienen que aceptar la Torah y creer en el cumplimiento de las mitzvot y en la recompensa y el castigo. ¿Qué? Ubichmotam Amare Chacham Avinu Petayim Ormau Ksilim Avinu Lev. ¿Qué? Entonces, primeramente por lo que dijimos antes, de que su filosofía no tiene sentido. Y segundo, porque también según lo que ellos piensan, ¿qué? La lógica dice que hay que, como dijimos, en el momento que Hashem hace estos grandes milagros y estas grandes cosas, y elige a estos profetas como los dirigentes de Amisrael, entonces tenemos que ir por sus caminos. Y sobre eso dijo Shlomo Amelech en Mishlei, Avinu Petayim Orma, entiendan los tontos la sabiduría, la profundización, Ukesilim, y los tontos imbéciles, Avinu Lev, entiendan con su corazón. ¿Qué? Tomere, entonces aquí está hablando de las dos cosas. Primeramente, vean que la filosofía que ustedes tienen no es correcta, y pongan atención que también, de acuerdo a vuestro error ideológico, ustedes tienen que comprender la Torah y creer en Akadosh Baruj Hu y creer en la recompensa del cumplimiento y el castigo por el no cumplimiento. Estos son los dos primeros tipos de personas que, como van, son los que no se conectan y no aceptan el cumplimiento de la Torah y la ascensión. Shna Brura.